Una corte silenciosa. La tensión se puede cortar con un cuchillo. En el estrado, una mujer de aspecto humilde, mirada firme, manos entrelazadas con fuerza. Su nombre es Mariana Rivas y su presencia, aunque serena, irradia una historia que nadie en esa sala parece conocer, excepto ella. El fiscal avanza lentamente mientras el público murmura. Al fondo, un hombre de traje oscuro sonríe con desdén. El agente de la DEA, Brian Cooper. Su mirada arrogante lo delata. Para él, Mariana es una más en la lista de culpables. Señorita Rivas, interrumpe el fiscal, ¿podría explicar cómo llegó hasta aquí? La pregunta suena sarcástica, casi cruel, pero Mariana no baja la mirada. Respira hondo. Su voz, clara y serena, rompe el silencio. Sí, y para eso necesito que escuchen desde el principio. Así comienza una historia marcada por la injusticia, la pérdida y una fe inquebrantable. ¿Quién es Mariana Rivas? Tiene 42 años. Nació y creció en un barrio peligroso, rodeada de violencia y pobreza, pero nunca se rindió. Trabajó, estudió, luchó, todo por una sola razón: hacer justicia por su familia y por quienes ya no pueden hablar. Ahora, sentada en el estrado como acusada, enfrenta no solo a la ley, sino a un sistema que aún no ha escuchado su verdad. Y tú estás a punto de conocerla. Sigue viendo hasta el final para descubrir una historia que cambiará tu perspectiva sobre la justicia. Y no olvides suscribirte y activar la campana para más historias impactantes que tocan el alma. Las calles de su infancia olían a pólvora y desesperanza. Mariana Rivas nació en un rincón olvidado de Ciudad Juárez, donde las sirenas eran más comunes que las canciones de cuna. Desde muy pequeña, entendió que la vida no era justa y que a veces sobrevivir era la única meta posible. Vivía con su madre, Rosa, una mujer fuerte que trabajaba día y noche limpiando casas. Su padre había desaparecido cuando ella tenía 4 años, víctima de las balas perdidas de una guerra que nadie declaró oficialmente, pero que todos vivían en silencio. Mariana creció viendo a su madre llegar tarde, agotada, con los zapatos rotos y las manos ásperas, pero con una fe inquebrantable. «Un día vas a salir de aquí, hija», le decía mientras le acariciaba el cabello. «Pero nunca olvides de dónde vienes». El barrio estaba dividido entre quienes intentaban vivir con dignidad y quienes ya habían sido tragados por las pandillas. Mariana era observadora. Sabía qué esquinas evitar, a qué horas caminar rápido, con quién no cruzar mirada. Su refugio era la escuela, aunque muchas veces tenía que asistir sin haber comido. Una tarde, cuando tenía apenas 11 años, ocurrió algo que marcaría su alma para siempre. Caminaba de regreso a casa con su cuaderno bajo el brazo cuando escuchó gritos. 2 hombres armados discutían cerca de la tienda de la esquina. Mariana se escondió tras un auto. En segundos, uno de ellos sacó un arma y disparó. El otro cayó. Tenía la cara de uno de los chicos mayores de la escuela. Mariana corrió a casa temblando. Esa noche su madre la abrazó con fuerza. «Tienes que ser más fuerte que esto, Mariana. No dejes que este lugar te quite la esperanza». Desde entonces, comenzó a escribir en un cuaderno viejo que encontró en la basura. Allí volcaba todo: lo que veía, lo que sentía, lo que soñaba. Su mundo interior se volvió su refugio más seguro. Un día, mientras caminaba por el mercado, vio a una niña de su edad robando pan. Nadie decía nada. La gente estaba acostumbrada. Pero para Mariana, algo se rompió. Comprendió que la injusticia no era solo la violencia visible, sino también la indiferencia. «Cuando sea grande voy a hacer algo para cambiar esto», se prometió. A los 13 años, comenzó a ayudar a su madre limpiando casas. Era agotador, pero aprendió a valorar el trabajo duro. Veía cómo las personas más humildes eran ignoradas, incluso humilladas, y eso sembró en ella una semilla de rebeldía. Un día, mientras fregaba el piso en una casa del centro, escuchó a un señor mayor hablando por teléfono. Era abogado. Le fascinó la forma en que hablaba, con palabras fuertes pero justas. Desde entonces Mariana no dejó de pensar en la justicia. Sentía que ese sería su camino. La violencia, sin embargo, seguía rodeándola. A los 15, uno de sus compañeros de clase fue reclutado por una pandilla. Otro desapareció. Las autoridades no hacían nada. El barrio estaba solo. Mariana, sin embargo,
seguía escribiendo. Cada palabra era un acto de resistencia, cada pensamiento, una oración silenciosa. En las paredes de su pequeña casa colgaba una imagen de la Virgen de Guadalupe. Su madre encendía una vela todas las noches. Mariana, aunque no entendía todo, sentía que había algo más grande que ella, algo que la protegía. A los 17 años, durante una noche de tormenta, Mariana escribió en su cuaderno una frase que guardaría para siempre. No elegí nacer aquí, pero sí puedo elegir qué hacer con esta historia. Y esa fue su primera declaración de fe en un futuro diferente. A los 18 años, Mariana Rivas enfrentaba un mundo que parecía querer cerrarle todas las puertas. Terminó la preparatoria con calificaciones altas, pero sin recursos ni contactos. Su futuro era una pregunta sin respuesta. Su madre, Rosa, seguía trabajando incansablemente. Cada peso ahorrado era una pequeña esperanza. Mariana buscaba becas, escribía cartas y caminaba kilómetros para entregar solicitudes. En cada intento, una mirada condescendiente o una negativa fría la devolvía al mismo lugar. Su barrio, su realidad. Pero no se rendía. Una tarde, mientras entregaba hojas impresas en una oficina pública, un hombre mayor con lentes y corbata la observó desde su escritorio. Notó la forma en que hablaba, su respeto, su vocabulario claro. ¿Tú escribiste esto?, le preguntó sosteniendo su solicitud de beca. Sí, señor. Yo sola, respondió con humildad. Ese hombre era el profesor Ramírez. Abogado retirado, trabajaba como voluntario revisando solicitudes en programas sociales. Sintió algo distinto en Mariana. Convicción. Pasa mañana por la biblioteca de la colonia. Estoy formando un grupo de jóvenes para clases de orientación. Me gustaría que estés. Al día siguiente, Mariana llegó puntual. Allí comenzó una nueva etapa. El profesor Ramírez enseñaba más que leyes. Hablaba de dignidad, historia, derechos humanos y, sobre todo, de propósito. La ley puede ser usada para oprimir o para liberar. Tú decides, solía repetir. Mariana escuchaba, tomaba notas, y por primera vez se imaginó en una corte, no como acusada, sino como defensora. Su deseo de justicia encontró dirección. A los 20, con ayuda del profesor y el esfuerzo de su madre, ingresó a la universidad pública para estudiar Derecho. Cada día era una batalla. Viajaba en camión abarrotado, trabajaba por las tardes limpiando oficinas y por las noches estudiaba hasta que los ojos le ardían. Sus compañeros hablaban de viajes, restaurantes y autos. Ella hablaba poco. Observaba, aprendía, resistía. Un día en una clase de criminología el profesor preguntó: ¿qué los trajo aquí? ¿Dinero? ¿Poder? ¿Justicia? Mariana levantó la mano. Todos voltearon a verla. Su voz fue firme. A mí me trajo el dolor. Quiero evitar que otros pasen por lo que mi familia ha vivido. No busco fama ni dinero, solo justicia. La clase quedó en silencio. Desde entonces, varios comenzaron a verla con respeto, otros con recelo, pero a ella no le importaba. Sabía que tenía un propósito. Durante sus prácticas, visitó cárceles, tribunales y barrios olvidados. Descubrió que el sistema judicial era como un muro, fuerte para unos, débil para otros. Vio madres llorando por hijos condenados sin pruebas, jóvenes atrapados por errores de otros. Historias como la suya. En cada rostro veía un reflejo de su pasado, y en cada caso un motivo más para continuar. Una noche, mientras regresaba tarde, fue asaltada a unas cuadras de su casa. Le robaron su bolso, sus libros y sus apuntes. Cayó al suelo. Sangrando por la rodilla, caminó a casa bajo la lluvia. Su madre la recibió con lágrimas. Mariana, empapada, solo dijo: «Esto no me va a detener». El profesor Ramírez fue a visitarla al día siguiente. Le trajo libros nuevos y una carta. «Mariana, lo que te hace especial no es lo que sabes, sino lo que estás dispuesta a soportar para hacer lo correcto. No olvides quién eres». Esa carta quedó colgada en su pared. Con el tiempo, Mariana se graduó. No hubo fiesta ni trajes elegantes, pero sí lágrimas sinceras y un abrazo largo con su madre. Aquel día, al recibir su título, pensó en su padre ausente, en su hermano, en los gritos del barrio y en la promesa escrita años atrás. No elegí nacer aquí,
pero sí puedo elegir qué hacer con esta historia. Y había elegido luchar por la justicia. Después de años de lucha, sacrificio y perseverancia, Mariana Rivas se sentía finalmente en camino hacia un propósito real. Ya como abogada recién titulada, comenzó a ofrecer asesorías legales gratuitas en su antiguo barrio. Quería devolver lo que había recibido. Quería hacer la diferencia que su hermano menor no había tenido. Él se llamaba Diego. Tenía apenas 17 años y una sonrisa traviesa que derretía a su madre. A diferencia de Mariana, Diego creció sin figura paterna y con el peso del entorno aún más marcado. Mariana intentaba guiarlo, pero mientras ella estudiaba y trabajaba, él pasaba más tiempo en la calle. «Diego, tienes que alejarte de esos chicos», le decía a ella cada vez que lo veía hablando con jóvenes tatuados en la esquina. «Solo están platicando. No es lo que crees», respondía evitando su mirada. Mariana sabía bien cómo empezaban esas historias. Intentó mantenerlo ocupado. Le consiguió trabajo en una tienda de abarrotes, incluso le propuso estudiar, pero Diego no tenía la misma convicción. La necesidad, el deseo de pertenecer y la presión social lo envolvían lentamente. Una noche, Mariana regresó de una jornada en la fundación donde colaboraba. Al llegar, encontró a su madre llorando en el sofá, temblando con un teléfono en la mano. «Es Diego. Dijeron que lo encontraron», logró decir entre sollozos. Diego había sido hallado sin vida en un callejón, víctima de un ajuste de cuentas. Nadie hablaba, nadie vio nada. En el barrio, el silencio era ley. El informe policial fue breve. Presunta relación con grupo delictivo, caso cerrado. Mariana sintió que el mundo se desmoronaba. Nada la preparó para ese dolor. La injusticia que antes veía en otros, ahora se había metido en su propia casa. Su hermano, al que había intentado proteger, ahora era solo un número más en las estadísticas. Durante el entierro, observó el ataúd con las manos apretadas. La rabia y la tristeza se mezclaban en su pecho. Diego no era un delincuente, era un chico confundido, abandonado por un sistema que nunca lo escuchó. Y ahora, ni siquiera le daban el derecho a ser recordado con dignidad. Los días siguientes fueron una neblina de silencio. Mariana apenas comía. Su madre envejeció en cuestión de semanas, pero en medio del dolor, algo se encendió en su interior, algo más fuerte que la tristeza, una determinación nueva, feroz. «No voy a permitir que esto quede así», dijo en voz baja, sentada frente a la vela que iluminaba la imagen de la Virgen. Comenzó a investigar por su cuenta. Habló con vecinos, recogió rumores y fue armando un rompecabezas de nombres, lugares y movimientos. Descubrió que un grupo criminal estaba reclutando jóvenes a través de falsas promesas de trabajo, y Diego había caído en la trampa. Lo más indignante era que la policía local lo sabía, pero miraba hacia otro lado. Fue entonces cuando Mariana decidió que su trabajo ya no sería solo legal, sería también humano, espiritual, comunitario. Comprendió que la ley, sin alma, no servía de nada, que no bastaba con defender casos, había que defender vidas. Fundó una pequeña organización de apoyo jurídico y psicológico para familias en riesgo. La llamó Justicia para los Invisibles. Sin presupuesto, pero con una red de voluntarios y fe inquebrantable, comenzó a trabajar. A veces dormía en una colchoneta, agotada. Otras veces lloraba en silencio frente a los expedientes, pero nunca se detuvo. Cada rostro que ayudaba era una forma de honrar a Diego. Cada carta escrita, cada defensa, era un acto de resistencia. En el fondo de su alma, Mariana sabía que la lucha apenas comenzaba, que el sistema era más grande de lo que imaginaba, pero también sabía que no estaba sola. Su fe, su experiencia y la memoria de su hermano serían su armadura. Porque si no era ella, ¿quién? La organización de Mariana, Justicia para los Invisibles, comenzaba a ganar notoriedad en los sectores más olvidados da cidade. Su labor era incómoda para algunos. Defendía a los que nadie escuchaba, exigía respuestas donde solo había archivos cerrados y cuestionaba procedimientos policiales que muchos preferían no mirar demasiado de cerca. Fue entonces cuando comenzó a cruzarse, cada vez con más frecuencia, con agentes federales y miembros de la DEA. El primero en notar su presencia fue el agente Brian Cooper, alto,
De mandíbula marcada y mirada fría, Cooper tenía fama de ser implacable en su trabajo. Para él, todo lo que oliera a narcotráfico era culpable hasta que se demostrara lo contrario. Y Mariana, con su activismo en zonas calientes, le parecía sospechosa. Su primer encuentro ocurrió en una reunión comunitaria, donde Mariana exigía transparencia sobre las detenciones arbitrarias que se habían dado en el barrio San Marcos. ¿Está diciendo que nuestros agentes están fabricando pruebas?, preguntó Cooper con tono desafiante. Estoy diciendo que hay jóvenes presos sin evidencia clara. Y eso es ilegal, respondió Mariana firme. La tensión fue evidente. Cooper la miró con una mezcla de desprecio e irritación. No estaba acostumbrado a que alguien lo confrontara, mucho menos una abogada de voz tranquila y rostro cansado. A partir de ese momento, comenzaron los roces. En operativos conjuntos entre fuerzas locales y federales, Mariana aparecía como defensora legal de familias afectadas. Preguntaba, documentaba, denunciaba, y cada vez que lo hacía, Cooper anotaba su nombre en su mente como una molestia constante. En una ocasión, durante una redada en la colonia El Pino, Mariana llegó al lugar tras ser llamada por una madre desesperada. Su hijo, de apenas 16 años, había sido detenido sin orden judicial. ¿Quién le dio permiso para entrar a la escena?, espetó Cooper al verla. Soy su representante legal, y él tiene derecho a que alguien lo defienda, contestó, mostrando su credencial. Ese chico es parte de una red de distribución, dijo él sin mostrar pruebas. Entonces no le costará nada demostrarlo, replicó Mariana sin titubear. La hostilidad crecía. Para Cooper, Mariana era una idealista ingenua. Para Mariana, Cooper era el rostro de un sistema que castigaba sin preguntar. Sin embargo, algo en él empezaba a incomodarse. No podía negar que en varias ocasiones, gracias a las intervenciones de Mariana, algunos errores graves salieron a la luz. Como el caso de una mujer detenida por error, cuya prueba principal era una llamada cruzada, o el de un anciano acusado de encubrir narcos, cuando lo único que hacía era prestar su baño a niños de la calle. Aún así, Cooper no cambiaba su actitud. Cada vez que veía a Mariana en una escena, apretaba los dientes. ¿Qué hacía ella allí? ¿Quién la financiaba? ¿Y por qué estaba siempre en medio de sus operativos? Lo que él no sabía era que Mariana no estaba allí por coincidencia. En su afán por hacer justicia, ella misma había comenzado a seguir pistas, a recopilar información sobre movimientos oscuros dentro del sistema. Había detectado irregularidades en ciertos procedimientos y silencios sospechosos en los informes oficiales. Algo no cuadraba. Y en ese rompecabezas que armaba sola, había una pieza que le preocupaba más que todas. Un patrón de detenciones injustificadas en zonas específicas. Operaciones que coincidían con los movimientos de ciertos agentes federales. Mariana empezó a anotar fechas, nombres, comportamientos. No sabía aún en qué terminaría todo, pero algo dentro de ella le decía que estaba más cerca de una verdad peligrosa. Mientras tanto, Cooper solo la veía como una piedra en el zapato, una piedra que, sin saberlo, estaba a punto de convertirse en la clave de una tormenta que sacudiría no solo al barrio, sino a la propia DEA. Era una tarde calurosa de viernes, cuando Mariana recibió una llamada inesperada. Licenciada Rivas, tengo información sobre un operativo ilegal que podría interesarle. Nos están obligando a callar. Necesitamos su ayuda. La voz al otro lado del teléfono sonaba nerviosa. Decía ser un ex colaborador de una fundación que trabajaba con jóvenes en riesgo. Le pidió reunirse en una bodega abandonada a las afueras de la ciudad. Mariana, acostumbrada a moverse en terrenos difíciles, dudó. Pero la posibilidad de destapar algo importante la convenció. Antes de salir, dejó un mensaje de voz al profesor Ramírez como medida de seguridad. Voy a revisar una pista. Si no regreso en 2 horas, revisa esto. Llegó al lugar al anochecer. La bodega estaba parcialmente iluminada por la luz tenue de un farol callejero. Al entrar no encontró a nadie. Dio un par de pasos y escuchó una puerta cerrarse de golpe detrás de ella. Su corazón comenzó a latir con fuerza. De pronto, luces rojas y azules llenaron el lugar. Agentes armados irrumpieron apuntándola. Uno de ellos gritó: ¡Al suelo! Estás arrestada por conspiración con el cartel Los del Norte. Mariana, en shock, levantó las manos. No entendía qué estaba pasando.
«Esto es un error. Yo soy abogada». Pero nadie escuchaba. Fue esposada, fotografiada y trasladada a una celda. La noticia no tardó en explotar en los medios. Activista y abogada comunitaria detenida por vínculos con el narcotráfico. Las imágenes de Mariana siendo escoltada por agentes se esparcieron como pólvora. En la corte, días después, el ambiente era frío y hostil. El agente Cooper la observaba con una sonrisa satisfecha desde el fondo de la sala. Para él todo tenía sentido ahora. Su cercanía con barrios vulnerables, su constante interferencia, era obvio. Estaba infiltrada. «Nunca confié en ti», le murmuró mientras pasaba cerca. El fiscal presentó pruebas, mensajes supuestamente recuperados de su celular, fotografías junto a personas relacionadas con el cartel e incluso depósitos bancarios que la vinculaban con actividades ilícitas. Mariana no podía creer lo que veía. Esas pruebas eran falsas, o al menos manipuladas. «Señoría», dijo con voz temblorosa pero firme, «soy inocente. Me han tendido una trampa. Jamás he trabajado con criminales. He dedicado mi vida a combatir la injusticia, no a promoverla». El juez, sin mostrar emoción, le dio la palabra al fiscal. Cooper, sentado detrás, apenas contenía su desprecio. El proceso comenzó a tomar fuerza en los medios. Algunos activistas salieron a defenderla, otros se alejaron por miedo. Su madre cayó enferma del susto, y el profesor Ramírez, con la carta que Mariana le había dejado, comenzó a sospechar que algo mucho más oscuro se escondía tras esa detención. Desde su celda, Mariana repasaba una y otra vez los días previos. ¿Quién la había llamado? ¿Cómo consiguieron esas pruebas? ¿Y por qué todo era tan perfecto? Como si alguien lo hubiera planeado con anticipación. Una noche, mientras oraba en silencio, sintió un impulso. Había algo en los documentos del caso que no cuadraba. Detalles que ella conocía demasiado bien. Al día siguiente pidió acceso a su expediente. Comenzó a estudiar, subrayar, anotar, y encontró algo. Uno de los documentos presentados como prueba tenía una firma que no coincidía. Era el primer hilo de algo mucho más grande. El juicio apenas comenzaba, y aunque todo parecía perdido, Mariana sabía que, si lograba mantenerse firme, la verdad aún podía salir a la luz, pero necesitaba ayuda. Y lo que no imaginaba era que su mayor adversario, el agente Cooper, pronto comenzaría a cuestionar todo lo que creía saber. La sala del tribunal estaba llena. Las cámaras esperaban capturar la caída definitiva de Mariana Rivas, pero ela, com os olhos firmes e a postura erguida, preparava sua arma mais poderosa, a verdade. Durante semanas, havia solicitado acesso total aos autos do processo. Com a ajuda de um jovem estagiário da Defensoria Pública e do professor Ramírez, conseguiu identificar falhas gritantes nas provas. Na manhã do novo interrogatório, o clima era tenso. O juiz chamava as partes. O fiscal, confiante, revisava seus papéis. Cooper, sentado logo atrás, mantinha os braços cruzados e um leve sorriso no canto da boca. Mas algo dentro dele começava a inquietá-lo. Desde o início do julgamento, notara pequenas inconsistências e agora queria ouvir o que Mariana tinha a dizer. Quando o juiz autorizou sua fala, Mariana se levantou com uma pasta fina nas mãos. Seus olhos varreram a sala, mas se detiveram por um instante em Cooper. «Senhoría, durante los últimos días he estudiado a fondo las pruebas presentadas en mi contra. Hoy quiero mostrarle documentos que nadie ha considerado». Abriu a pasta e retirou uma série de papéis. Um deles era o extrato bancário que supostamente a ligava ao cartel. Mas Mariana havia conseguido da própria instituição bancária uma versão oficial, com selo e autenticação. O número da conta era verdadeiro, mas não estava no nome dela. «Este documento, señor juez, tiene una cuenta ligada a una persona con mis iniciales, pero no a mi identidad legal. He solicitado una pericia caligráfica para demostrar que la firma en esta hoja no es mía». O juiz tomou os documentos. O fiscal tentou interromper, mas o magistrado o silenciou. Depois, Mariana exibiu fotos que a ligavam a conhecidos traficantes. Mas uma análise detalhada feita por um especialista revelou que as imagens eram montagens mal feitas, com distorções evidentes. Um dos supostos criminosos era, na verdade, um professor comunitário do bairro, já falecido. «E esta», continuou Mariana,
Es una declaración jurada de un agente encubierto, cuya identidad mantendré en reserva, donde se afirma que he colaborado de forma indirecta con investigaciones contra grupos criminales, incluyendo al mismo cartel con el que se me acusa de trabalhar. O silêncio tomou conta da sala. Cooper se endireitou na cadeira. Aquela informação o pegou de surpresa. Colaborou com nós outros? Pensou surpreso. Começou a vasculhar sua memória. Lembrou-se de relatórios anônimos que ajudaram a localizar esconderijos de criminosos. Relatórios que vinham de fontes civis confiáveis. Nunca soube quem os enviava. Agora, pela primeira vez, considerava: e se Mariana não era ele inimigo? A promotoria tentou reagir. Argumentaram que as provas de Mariana não haviam sido admitidas formalmente. Mas o juiz, impressionado com a consistência da apresentação, decidiu suspender a sessão e exigir uma revisão urgente do material. Cooper, inquieto, procurou os olhos de Mariana ao sair da sala. Ela o encarou, não com ódio, mas com algo mais difícil de suportar: compaixão e verdade. Naquela noite, Cooper revisou os relatórios antigos da DEA. Com acesso a documentos internos, localizou vários relatórios entregues anonimamente que ajudaram em operações bem-sucedidas. Cruzou datas, locais e se deu conta de que todos eles coincidiam com os momentos em que Mariana esteve atuando em comunidades específicas. Deus mío, sussurrou. Pela primeira vez em sua carreira, sentiu que poderia ter prendido a pessoa errada. Ao amanhecer, tomou uma decisão. Iria investigar por conta própria. Mariana, mesmo entre grades, havia plantado a dúvida. E quando a dúvida nasce no coração de um homem justo, a verdade não tarda a florescer. Brian Cooper não era um homem fácil de convencer. Sua carreira inteira havia sido construída sobre a convicção de que os criminosos mentem e os inocentes são raros. Mas algo em Mariana Rivas quebrava essa lógica. Após a audiência anterior, passou dias mergulhado em arquivos confidenciais, cruzando relatórios, datas e nomes. O que descobriu mudou tudo. Havia um agente em particular que aparecia com frequência nos relatórios relacionados às provas contra Mariana. Agente Samuel Ortega, veterano da DEA com mais de 20 anos de serviço, sempre elogiado por sua eficiência em operações sigilosas. Mas quando Cooper começou a examinar os arquivos detalhadamente, encontrou padrões inquietantes. Em ao menos 5 casos, Ortega liderou operações que resultaram na prisão de líderes comunitários, pessoas que, como Mariana, atuavam em áreas vulneráveis e questionavam a atuação das autoridades. Em todos os casos, as provas eram estranhamente perfeitas e os acusados silenciados. Mais alarmante ainda foi o que descobriu ao acessar registros bancários sigilosos. Uma conta no exterior, vinculada indiretamente a Ortega, havia recebido depósitos nos mesmos períodos das operações em que provas decisivas surgiam do nada. Cooper respirou fundo. Sabia o que aquilo significava. Alguém dentro da DEA estava plantando provas. E Mariana era apenas a última vítima. Na manhã seguinte, solicitou uma reunião confidencial com o procurador responsável pelo caso. Apresentou suas descobertas. No início, foi recebido com ceticismo, mas a quantidade de documentos, registros cruzados e datas era irrefutável. ¿Estás diciendo que Ortega manipuló pruebas para incriminar a Mariana Rivas? Perguntó el procurador pálido. No solo a ella. Hay un patrón. Pero su caso es el más reciente y el más fácil de desmontar si actuamos ahora. Respondeu Cooper firme. Ao mesmo tempo, Mariana recebeu uma visita inesperada. Um jovem mensageiro lhe entregou um envelope. Dentro, havia cópias de documentos que ela mesma havia tentado obter sem sucesso. Informações internas da DEA que comprovavam que Ortega havia manipulado sua ficha criminal e usado uma identidade falsa para enviar depósitos à sua conta. Alguém te está escuchando, disse o jovem antes de desaparecer no corredor da prisão. Mariana sorriu pela primeira vez em semanas. Sabia que algo havia mudado. Dias depois, a próxima audiência começou com uma reviravolta. Cooper entrou na sala do tribunal com um semblante sério. Quando o juiz lhe deu a palavra, o silêncio foi absoluto. Senhoria, começou, como agente de la DEA involucrado indiretamente nesta investigação,
Vengo a apresentar nuevas pruebas que cuestionan la validez de todo el caso contra la acusada Mariana Rivas. A sala explodiu em murmúrios. O fiscal tentou intervir, mas Cooper continuou. Durante las últimas semanas he realizado una investigación interna. He descubierto que uno de nuestros agentes ha estado plantando evidencia y manipulando documentos. Mariana Rivas no solo es inocente, sino que ha sido víctima de una operación corrupta. Apresentou os documentos, provas bancárias, relatórios adulterados, testemunhos. Tudo levava a Ortega. O juiz pediu silêncio. A promotoria, atônita, solicitou tempo para verificar a autenticidade. Mas o estrago estava feito. Pela primeira vez, Mariana sentiu que a justiça se aproximava. Ortega, ao saber da denúncia, desapareceu. Mas Cooper já havia solicitado mandado de prisão federal. O cerco se fechava. Na saída do tribunal, Mariana olhou para Cooper. Ele caminhou até ela hesitante. Te debo uma desculpa. Por todo. Estuve ciego. A veces la verdad tarda en abrirse camino, respondeu Mariana com calma. Pero quando llega, não há quem la detenga. O tribunal inteiro estava em choque. A mulher antes vista como culpada agora era o símbolo de uma verdade enterrada por anos, e ainda restava a sentença. O tribunal estava lotado. Era o último dia do julgamento, e todos sabiam que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Mariana Rivas, agora livre de algemas, se posicionava no centro da sala com um ar sereno, mas decidido. Ela havia esperado muito tempo por aquele momento. O juiz permitiu que ela se dirigisse à corte antes da sentença. Levantando-se lentamente, Mariana caminhou até o púlpito. Seus olhos cruzaram os da multidão. Jornalistas, estudantes de direito, mães, trabalhadores, agentes da lei, todos atentos, esperando ouvir a voz que tantas vezes foi silenciada. Durante anos me pergunté se o dolor podia transformar-se em algo mais que sofrimento. Começou. Hoy sé que sí. Puede convertir-se em luta, em verdade e em justiça. Mariana falou sem papéis. Cada palavra saía de sua alma. Contou sua história. A infância em meio à violência, o esforço para estudar, a dor da perda de seu irmão e a decisão de lutar pelos invisíveis. A cada frase, os olhos se enchiam de lágrimas, inclusive os de Cooper, que assistia em silêncio com o coração apertado. No sonho na vítima, sonho na sobreviviente. E estou aqui não solo para limpiar mi nombre, sino para recordarles que detrás de cada caso hay una persona, que la justicia no puede basarse en prejuicios ni en sed de resultados, sino en verdad. Fez uma pausa, inspirou fundo, e então apontou para o assento vazio do réu, que agora seria ocupado por quem a incriminou. Agentes corruptos como Samuel Ortega no solo destruyen carreras. Destruyen vidas, familias, comunidades enteras y lo hacen creyendo que nadie los va a descubrir. Pero la verdad siempre encuentra una grieta. Siempre. O juiz pediu silêncio entre os murmúrios e lágrimas. Mariana então concluiu. Agradezco a quienes, aún dudando de mí, decidieron escuchar. A quienes se atrevieron a mirar más allá del uniforme, del expediente o de los titulares, porque ese es el primer paso para que la justicia sea real. Escuchar con el corazón. A sala, emocionada, ficou em completo silêncio. O juiz, visivelmente tocado, pediu um recesso de 10 minutos antes de emitir a sentença. Mariana retornou ao seu assento enquanto Cooper se levantava. Com passos lentos e firmes, se aproximou dela diante de todos. Quero que sepas que me equivoqué contigo desde el principio. No hay disculpa que repare eso, pero estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias y a ayudarte, si me lo permites. Mariana o observou. Viu arrependimento sincero e, com um gesto calmo, estendeu a mão. La justiça também necessita redenção, disse, apertando a mão dele. Minutos depois, o juiz retornou. Sua voz firme ressoou pelo tribunal. Después de considerar las nuevas pruebas presentadas y en vista de la declaración del agente Cooper, este tribunal declara a Mariana Rivas inocente de todos los cargos. A explosão de aplausos foi instantânea. Mariana fechou os olhos e respirou fundo. Sua mãe, sentada nas primeiras fileiras, chorava em silêncio. O professor Ramírez, de pé, levava a mão ao coração. E do lado de fora, pessoas começavam a se reunir, celebrando a vitória de uma mulher contra um sistema que quase a engoliu.
Mas não foi só uma vitória pessoal. Foi o início de algo maior. Mariana não voltou para casa como antes. Saiu do tribunal como símbolo. Sua voz, antes ignorada, agora era ouvida em todos os cantos do país. E ela sabia. Aquilo era só o começo. Apesar da sentença de inocência, Mariana sabia que a verdadeira justiça ainda estava incompleta. O agente Samuel Ortega, agora foragido, ainda era uma ameaça, não só para ela, mas para todos que ousassem enfrentar o sistema corrupto que ele ajudara a sustentar. E era uma questão de tempo até que ele cometesse outro crime, ou silenciasse mais uma voz. Cooper, agora ao lado de Mariana, se comprometeu pessoalmente com a caçada. Ele conhece todos os atalhos. Vai tentar sumir usando as brechas que ele mesmo ajudou a construir, disse Cooper. Pois então vamos encontrá-lo nas sombras, respondeu Mariana determinada. Com o apoio de contatos confiáveis da promotoria e alguns agentes honestos dentro da DEA, começaram a rastrear as últimas movimentações de Ortega. E foi em uma antiga fazenda no interior de Chihuahua que receberam o sinal mais forte: ligações interceptadas, movimentações financeiras suspeitas e registros de visitas anônimas. A operação foi montada discretamente. Nada de helicópteros nem veículos oficiais. Sabiam que Ortega tinha informantes em vários níveis. Precisavam agir rápido, mas com estratégia. Na noite seguinte, Mariana e Cooper acompanharam à distância a equipe que se aproximava do local. Ao entrarem na propriedade, ouviram um disparo. Ortega tentava escapar pelos fundos, armado, em desespero. «Baja el arma, Ortega!» gritou Cooper. «Ustedes no saben nada. Todo esto es más grande de lo que imaginan», gritó ele ofegante. «Ya no hay a quien engañar. Tu red se cayó. Tus mentiras quedaron al descubierto», respondeu Mariana, saindo da cobertura e encarando-o diretamente. Ortega a viu. Por um momento hesitou. Era a mulher que ele tentara destruir, viva, livre e de pé diante dele. Sua expressão mudou de arrogância para medo. «Poderia acabar contigo agora mesmo», disse ele, apontando a arma para Mariana. Mas ela não se moveu. Sua voz era calma, mesmo com a atenção no ar. «Hazlo, si eso va a devolverte el alma que perdiste. Pero yo no tengo miedo, porque ya gané». Nesse momento, Cooper avançou pela lateral e o desarmou com um golpe certeiro. Ortega caiu ao chão, algemado, gritando ameaças vazias. Os agentes o cercaram, e Mariana se aproximou, olhando-o nos olhos pela última vez. «Usted quiso callarme con miedo, con pruebas falsas, con poder. Pero lo único que logró fue mostrarle al país cómo se ve un cobarde con uniforme». Ortega foi levado sob forte esquema de segurança. A prisão do agente causou um abalo na estrutura interna da DEA. Investigações foram abertas. Políticos e autoridades envolvidas começaram a ser questionadas, e as histórias abafadas por anos começaram a ganhar voz. Na semana seguinte, o caso Mariana Rivas tornou-se manchete internacional. Entrevistas, documentários e protestos pedindo auditoria no sistema judicial e policial surgiram por todo o México. Mas Mariana recusava os holofotes. Ela sabia que o verdadeiro palco ainda era a rua. «La justicia não se celebra, se construi», disse ela em entrevista breve à imprensa. Mas antes de seguir com sua missão, havia algo que precisava fazer. Na mesma corte onde tudo começou, Mariana pediu ao juiz autorização para se pronunciar uma última vez. Não como acusada, mas como cidadã. A sala voltou a se encher. O juiz consentiu. «Hoy no vengo a pedir nada. Vengo a agradecer. Porque sin esta injusticia no habría conocido la fuerza que tengo. Y sin ese dolor, no habría entendido el poder de una voz cuando se niega a callar». O juiz assentiu, em silêncio. Mariana desceu do púlpito e os aplausos se levantaram, não como celebração, mas como reconhecimento. Mas o destino ainda guardava mais uma reviravolta. Na manhã seguinte, Mariana recebeu um envelope anônimo em sua porta. Dentro, havia novas provas, com datas, nomes e uma frase escrita à mão. El juego no ha terminado. O envelope anônimo que Mariana recebeu continha algo mais do que documentos. Era uma bomba. Nomes de altos funcionários, juízes, políticos e agentes da lei, todos conectados de alguma forma a Ortega. Entre os papéis estava uma transcrição de uma conversa gravada em segredo. Nela,
Um membro da promotoria confessava que a acusação contra Mariana havia sido orquestrada desde o início, como forma de silenciar sua atuação em comunidades vulneráveis. Aquilo não era apenas um erro judicial, era um esquema nacional. "Isto cambia todo", murmurou Cooper ao ler as provas. Mas também representava um risco. Expor essas informações significaria enfrentar o topo da pirâmide. Pessoas poderosas, dispostas a tudo para manter seus segredos enterrados. Mariana sabia que, se tornasse público o conteúdo do envelope, colocaria sua vida e a de sua mãe em perigo. Mas também sabia que não podia se calar. Foi então que Cooper tomou uma decisão que ninguém esperava. "Eu apresentaré as pruebas. Eu daré la cara", disse ele com firmeza. "Brian, se tu haces eso, te van a destruir", respondeu Mariana, com os olhos marejados. "Tal vez, pero yo ayudé a construir este sistema con mis silencios. Ahora me toca desarmarlo con mi verdad". Na manhã seguinte, Cooper convocou uma coletiva de imprensa emergencial. Em rede nacional, diante de microfones e câmeras, apresentou as provas do envelope, confirmou a veracidade das gravações e revelou nomes de figuras intocáveis até então. Como agente de la DEA, participé sin saberlo de uma farsa legal contra uma mulher inocente. Hoy, reconozco mi error y denuncio un sistema que protege a los poderosos mientras encarcela a los que alzan la voz. A transmissão foi interrompida subitamente. Minutos depois, a sala foi invadida por agentes da própria corporação. Cooper foi levado sob custódia sob a alegação de vazamento de informações confidenciais e traição à agência. O país parou. Nas redes sociais, nas praças e nas universidades, o nome de Cooper tornou-se um símbolo de coragem. Protestos surgiram exigindo sua libertação. Mariana, por sua vez, assumiu a linha de frente. "No permitiré que la voz que me salvó sea ahora silenciada", declarou. Com o apoio de advogados independentes, organizações internacionais e milhares de cidadãos, Mariana iniciou uma ação judicial contra o sistema que a perseguiu. Apresentou formalmente todas as provas, incluindo o envelope anônimo, à Suprema Corte. A reviravolta foi avassaladora. Em uma decisão histórica, o tribunal ordenou a libertação imediata de Cooper e iniciou uma investigação federal sem precedentes. Altas autoridades caíram. Promotores foram afastados. Agentes veteranos foram interrogados. O que começou com uma acusação injusta contra uma mulher humilde, agora estava reformando todo o sistema. Cooper saiu da prisão sem uniforme, mas com a dignidade restaurada. Ao vê-lo, Mariana apenas sorriu e disse: "Ahora eres libre, no porque saliste de la cárcel, sino porque decidiste decir la verdad". Ele assentiu, emocionado. "Gracias a ti. Tu valor cambiou mi vida". Semanas depois, Mariana foi convidada a discursar no Congresso Nacional. Sua fala foi transmitida para todo o país. "Esta no es solo mi historia. Es la historia de todos los que alguna vez fueron juzgados sin ser escuchados, de los que no tenían abogados, ni cámaras, ni amigos en el poder. Hoy, por ellos, levanto la voz". O público se levantou aplaudindo de pé. E naquele momento, ficou claro. A luta de Mariana não era mais uma luta solitária. Era de todos. Que a justiça, finalmente, começava a ter um novo rosto. Meses después del juicio, Mariana Rivas ya no era vista como la mujer acusada injustamente, sino como una voz firme por los que no podían hablar. Fundou oficialmente a nível nacional a ONG Justiça para los Invisíveis, agora com apoio de juristas, professores e até ex-agentes como Cooper, que se tornara seu maior aliado na reconstrução de um sistema mais humano. Juntos, viajaram por todo o México dando palestras, organizando mutirões jurídicos e capacitando jovens das periferias. Mariana não buscava reconhecimento, buscava transformação. E a maior transformação havia ocorrido dentro dela mesma. Nunca quis ser um símbolo, solo queria justiça, pero entendi que, a vezes, la lucha de uno puede iluminar el camino de muchos. Sua mãe, antes adoecida de tristeza, agora sorria com orgulho ao vê-la nos jornais. O professor Ramírez, já idoso, dizia com lágrimas nos olhos: "Sabia que ibas a cambiar este país, Mariana". Já a Cooper, após deixar formalmente a DEA, passou a dedicar sua vida ao trabalho social e à formação de novos agentes com valores. Reconhecia, com humildade,
que Mariana não só havia limpado seu nome, mas também salvado sua consciência. A história de Mariana nos lembra algo essencial. Os julgamentos mais perigosos são aqueles que fazemos sem conhecer a verdade. Ela enfrentou o sistema, o preconceito, a mentira e venceu. Não com ódio, mas com coragem e fé. Que sigue para Mariana? Podrá continuar sua luta por la justicia em um país que aún tiene tanto por sanar? Si esta historia te impactó, deja tu opinión en los comentarios y suscríbete para más historias poderosas.